les quiero dar la gran bienvenida a nuestro querido Pablo Avara. Pablo es el Head of Product de Chile de Fintual, es profesor de Innovación y Desafíos de la PUC, tiene experiencia en productos, operaciones, transformación digital y consultoría estratégica en Fosis y otras empresas. Un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. No podría decir que me considero un experto en producto, en realidad. Creo que uno se hace, como todos los de acá, nos hacemos product managers haciendo producto. Y hoy día les vengo a contar algo que hicimos y cómo salió. En mi experiencia, al menos, de ser product manager, algo que, bueno, lo que creo que más me cuesta, o lo que quizás a más de alguno acá, es decirle al CEO, a tu jefe, ¿sabes qué? No sé qué construir. No sé. Suena medio humillante porque probablemente muchos de acá consideremos que nuestra misión es tener un roadmap bien rellenito, tener un backlog. Hoy día, preparando la presentación con una PM de Fintual, decía, claro, que no quebrís stock, como que es lo peor que te puede pasar, que los devs estén ahí y que tú, el tonto PM, no tengáis algo para que hagan. Lo cual tiene varios sesgos en esa frase a los cuales me voy a referir. Y mi visión, al menos, de los roadmaps o de los backlogs eternos, es que en algún punto me di cuenta que son una ilusión de control, una ilusión de que esto va a pasar como lo planificaste y lo voy a tratar de reflejar con un ejemplo de algo que hicimos. Bueno, Fintual, no sé, los que no lo conocen, es una empresa de tecnología e inversiones que busca que las personas construyan patrimonio en el tiempo o que la gente ahorre más, que aporten más de lo que retiren de sus inversiones en el tiempo. Y ese fue el objetivo que nos pusimos en algunos de los equipos en los que trabajamos en producto. Aquí no es que esto sea algo de lo que hablemos cotidianamente, pero este cono de la incertidumbre de Steve McConnell representa un poquito o expresa bien que cuando empezáis un proyecto estáis acá, full incertidumbre, y el riesgo de tomar decisiones con esa incertidumbre, según este personaje que lo llevó a una fórmula matemática, es de 16 veces, o sea, te podías equivocar en un rango de 16 veces si es que empezáis a tomar decisiones al inicio del proyecto. Esa incertidumbre o esa indecisión o ese error se puede canalizar en mucho más tiempo del que planificaste, hacer algo que en verdad no le sirve a nadie, encontrarte con problemas que no habías anticipado, o obstáculos que definitivamente no vaya a poder subsanar. Entonces, al menos nosotros, en Fintual, ocupamos una herramienta que no la inventamos nosotros, que es de Teresa Torres, lo plantea en uno de sus libros de Continuous Discovery Habits, que es el Opportunity Solution Tree. En realidad es bien sencillo, busca de alguna forma graficar y navegar y comunicar cómo vais tomando decisiones. Y esto no es una herramienta para el Product Manager solamente, es una herramienta para el designer, es una herramienta para que el CEO entienda qué camino seguiste, es una herramienta para que el dev se pueda involucrar y decirte, oye, yo creo algo distinto que tú acá, y tú podáis defender o no la postura que estáis planteando al momento en el que tomaste las decisiones. Y básicamente, para los que no lo conocen, en la parte de arriba uno define o al menos aquí hay una adaptación obviamente del libro a la práctica, pero tú definís para dónde querís ir, qué es lo que querís modificar. Al final una métrica del negocio, una métrica de producto, ¿para dónde va la cosa? ¿Qué es lo que va a decir si es que moviste o no lo que estabais tratando de hacer? En la siguiente capa están las oportunidades. No hay una definición concreta, pero deseos de clientes, espacios de mejora, anhelos, problemas, en fin. Aquí hay una suerte de ramificación o subramificación, o sea, tú puedes tener oportunidades y suboportunidades y suboportunidades. Y finalmente la solución. Entonces, si tú crees que hay una oportunidad que le va a pegar a la métrica y que hay una solución que resuelve la oportunidad, por lo tanto le pega a la métrica, al menos tenéis un camino que seguiste, que podéis argumentar, que podéis dar a entender, comunicar, y que te lleva a un punto de eficacia si es que lograste o no el objetivo que tenías. Entonces, volviendo a que la gente ahorre más, nosotros en ese equipo nos pusimos un product outcome en este caso, que era aumentar el porcentaje de recurrencia, o sea, que los clientes depositaran recurrentemente mes a mes. Y teníamos algunas oportunidades, como por ejemplo, mira, nosotros podríamos aumentar el porcentaje de recurrencia si vamos a buscar a los clientes que no invierten en ningún lado. O
si vamos a buscar a los clientes que invierten en otro lado, pero no en Fintual. O si vamos a, finalmente fuimos por esa, a buscar a los clientes que ya están en Fintual, pero que no son recurrentes. En el fondo ya está ahí, ya son tus clientes, ya los conocí, pero no están depositando recurrentemente. Y ahí hicimos un pequeño análisis, no voy a entrar demasiado en profundidad, pero así se veían los grupos. O sea, teníamos un universo bastante grande de clientes no recurrentes y un universo más pequeñito de clientes power users recurrentes que estaban ahí fieles depositando mes a mes. Algunos no son datos, están ocultos, pero en el fondo cerca de hartos clientes de Fintual no eran recurrentes. La conversión a recurrentes, o sea, entre no recurrentes a recurrentes, mes a mes, era muy chiquitita. Muy chiquitita. O sea, no estábamos logrando convencer a estos clientes que no eran recurrentes a que efectivamente depositaran mes a mes. Por el bien de ellos y por el bien de Fintual, en el fondo. Y más aún, el 50% de ese grupo entraba todos los meses en la aplicación. O sea, los tenías ahí. Estabas ahí, los tenías en tu plaza de alguna manera. Y queríamos cachar qué márgenes, en el fondo, de AUM tenían, de Assets Under Management. Y vimos que más del 80% tenía algo de plata. Y y casi el 40% tenía bastante plata. Entonces, tenía ahí un segmento súper grande. Tenía ahí que entran a la app. Tenía ahí que tienen bastante plata y decís como, bueno, ¿qué está pasando? Decidimos irnos por esa y seguimos. Ya, tenemos ese segmento. ¿Qué pasa con ese segmento? ¿Por qué no deposita? ¿No sabe? ¿No quiere? ¿No puede? Aquí entrevistamos clientes. Tenemos una ventaja en ese sentido o un regalo para ser Product Manager, que es que tenemos a los clientes ahí y en verdad estamos dispuestos a exponernos, entrevistarlos, conversar con ellos y solucionar sus problemas. Win-win. Entonces ahí la Cami, parte del equipo de TRX que tomó el proyecto, mandó este correo, hicimos algunas entrevistas y llegamos a que en realidad el tema era el hábito. O sea, los clientes quieren, pueden, tienen capacidad adquisitiva de alguna manera y saben, pero no estábamos logrando instalar el hábito. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienen el hábito? Y aquí, para no seguir en el fondo, creo que quedó claro el punto de cómo fuimos ahí tomando decisiones, optamos por el cliente no tiene el hábito porque se le olvida. O sea, de la entrevista, después de analizarla y de entender un poquito lo que había detrás, era como ya, hay barreras que hacen que estas personas finalmente no se acuerden o decidan, o no decidan hacerlo. Y después de la lluvia de ideas, que me imagino todos aquí lo tienen bien a la mano, dijimos, eliminemos las barreras, vámonos por el ahorro automático. Ahora, en este cono de la incertidumbre, lo que plantea Steve en su teoría es que la única manera en la que tú podís ir acotándolo no es con el tiempo. Tiene una fórmula, no la quise poner en realidad, pero tiene una T. Y la T no es tiempo, es la cantidad de aprendizaje que vas, o sea, es la cantidad de aprendizaje por la cantidad de decisiones que vas tomando. Y eso es lo que finalmente te ayuda a reducir la incertidumbre. Entonces, a este punto dijimos ya, ¿cuál es la mayor incertidumbre de construir un ahorro automático para los clientes, para aumentar el hábito de los clientes, para que finalmente sean recurrentes, para que aumenten su depósito en Fintual? Y optamos por una herramienta que es un Concierge MVP, que al final la Gami en este caso armó toda una estructura manualmente para simular el servicio de un ahorro automático para clientes. Entonces, armó algo en el que el cliente se podía registrar con un monto, con un día del mes, con la firma de un permiso, y el día T hacíamos el cargo a su cuenta, el día T+1, la plata llegaba a Fintual, y todo esto era operado por Slack, Retool, Google Sheets y herramientas súper, en fondo, accesibles para la mayoría de nosotros. Los resultados eran, bueno, segmentamos por tipo de audiencia, teníamos 45 suscritos en la primera tanda que tiramos en distintos segmentos, según habían sido interesados, según eran potenciales candidatos según su comportamiento. Y lo interesante de estos 45 es que la mitad eran no recurrentes. Entonces, si esto podía escalar, el proceso era, no sé si es que a alguien de acá le tocó o lo vio, ¿no? Ya, se puede hablar libremente. Era bien malo el proceso, había harta fricción, era bien manual, prácticamente anda al banco, haz ciertos pasos y después nos avisa y los clientes aún así llegaron 45 y de esos 45 la mitad eran no recurrentes. Entonces dijimos, bueno, algo puede haber aquí. Ahora, después de un tiempo analizamos los depósitos, que al final, claro, estos clientes, no fue sorpresa, se transformaron a ser recurrentes, pero lo que nos interesaba era que ahorren más. Y aquí se ven el total de depósitos de estos clientes antes del feature. Teníamos a los clientes que depositaban poquito
pero eran hartos, en el celeste claro, al medio los que depositaban un monto intermedio en ciertos rangos, y acá unos pocos usuarios que depositaban mucha plata. 3 meses después, o sea, no, un mes después, perdón, 3 meses después, no uno, así se veía el porcentaje de los depósitos de los clientes. O sea, ¿qué pasó? El 40% de los light users empezó a depositar menos, el 70% de los heavy, o sea, de los medium también, y el 90% de los heavy empezó a depositar menos de lo que depositaba antes de nuestro super feature MVP. No era lo que queríamos, entonces seguimos machacando. Ya, ¿qué pasó? El proceso tiene mucha fricción. En realidad no nos queríamos meter ahí, era harto desarrollo, no veíamos que era la mayor fuente de incertidumbre. El default era 100, todas las comunicaciones eran desde 100 lucas y partía desde ahí y dijimos, ahí va a haber un sesgo. Había un miedo a no tener liquidez que estuvimos muy tentados de ir a atacar, como darle más flexibilidad y control al cliente, darle más opciones, pero era harta pega para un proyecto que ya de alguna forma tenía algunos indicios que quizás iba a ser para largo. Y finalmente estaba esta sensación de cumplimiento, como, oye, ya pues, tengo el check, ya deposité, se me olvida después, no me meto a la cuenta a ver si es que quedó un poquito y puedo seguir ahorrando. Decidimos atacar estas dos fuentes de incertidumbre por factibilidad, por tiempo, de la siguiente manera. El default era 100, fuimos a buscar nuevos clientes, a ver si es que aumentábamos el default aún más de lo que ya depositaban, podíamos convencerlos de un ahorro automático superior. El resultado, un cliente completó el registro y su depósito se redujo. Bueno, ¿y qué pasa si es que lo hacemos explícito? Vamos a los clientes que ya tienen este depósito y les decimos, oye, ojo, tú eras así y después ahora eres así, o sea, recurrente, súper, pero bajaste tu depósito neto. No pasa nada. 0 clientes modificaron el monto. Entonces, a este punto quiero detenerme en el sentido de que no estábamos perdidos. Sabíamos en dónde no era y sabíamos cómo podíamos seguir en el proyecto. ¿Y qué había pasado hasta ese punto? Bueno, habíamos decidido como equipo dedicar cierto tiempo a un problema. Habíamos empezado y finalmente nos encontramos con que se nos acabó el tiempo. El equipo ya tenía otras prioridades. Bueno, habíamos construido un mecanismo de ahorro automático, pero la gente no ahorraba más. Y finalmente terminamos pausando este proyecto. ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, sorry jefe, sorry Pedro, no más roadmaps. Y la verdad es que no. Tampoco podemos obviar que los roadmaps dan claridad, que los roadmaps calman ansiedad y que hay veces en las que sí vamos a saber qué construir y que sí vamos a saber cuál es la dirección que hay que tomar y que sí tenemos que movernos rápido y que sí se requiere un trabajo conjunto entre tecnología, diseño y producto. Pero tenemos que ser muy buenos y buenas en distinguir el tipo de problema que estamos enfrentando. Por un lado están estos estructurados, donde sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o sea, que donde sabemos qué y el desafío es el cómo. Por ejemplo, implementar el Dark Mode, un proyecto muy difícil, de alta complejidad, que no es un problema de, digamos, reducir demasiada incertidumbre, es un problema de ir definiendo bien los hitos para llegar a implementar el Dark Mode. O mover tu plata sin salir de Fintual. Tenemos el producto de fondos, tenemos el producto de acciones, y tú querés mover tu plata y la tenés que llevar al banco. Es un problema que requiere decisiones de producto, pero no hay tanta incertidumbre. Entonces, estos problemas tan estructurados sí viven bien en un roadmap, pero también están no estructurados, cuando no sabes qué hacer. El desafío es efectivamente, oye, ¿qué hago? ¿Cómo que la gente ahorre más en Fintual? Y eso se topan con estos roadmaps y se siente como ahí una limitante en que cuando tratamos ambos casos por igual, bueno, no nos funciona. No es tan fácil identificarlo, no es como, oye, estructurado, no estructurado. Tampoco es como que seamos o sepamos, y todo esto es una arqueología de las decisiones que fuimos tomando, pero sí cuando tenía un problema como reducir el churn y lo ponía en el roadmap como implementemos este sistema de notificaciones, quizás hay algo que huele riesgoso, o aumentar confianza en agreguemos certificado en el footer, o captemos personas de mayor edad, hagamos la app más corporativa. Entonces, una forma de abordarlo es tener roadmaps más flexibles, tener apetito,
Y otra también es trabajar un poquito más desde la mayor prioridad, darse un foco bien definido y en el fondo darse el tiempo de resolver el problema más importante para tu equipo. Probablemente se vería un poco más así, pero bueno, será motivo de otra charla. Gracias. Vamos a hacer dos preguntitas. Vale, me voy. Ya. Bueno, efectivamente diste la respuesta ahí. Lo que tratamos de hacer en el mundo ideal sería que el equipo, la triada de productos sea un dev, un designer y un product manager. Entonces, ese es el equipo. Lo que realmente pasa es que al inicio del proyecto nos cuesta mucho meter en el fondo los devs y algunos equipos ya lo están logrando. Pero hay una instancia bien relevante en Fintol que son las product reviews, que es como donde el equipo de producto en su conjunto presenta las cosas al resto del equipo ampliado en el fondo, al CEO, a la country manager, y ahí se plantean en el fondo las decisiones que se fueron tomando. Y para llegar a esa instancia tenéis que tener un sponsor dev. Ese fue como nuestro hack para asegurar que el dev se involucre y en general el trabajo entre product designer y product manager se da mucho más fluido. Entonces el equipo son la triada. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder. Nosotros le llamamos una W para tomar esa decisión, como que hay una definición estratégica y después el equipo define cómo atacar esa definición estratégica y finalmente la country manager como que corta con el manager el allocation, digamos, el allocation de recursos. Entonces, el desafío que estamos planteando hoy día es poder planificar problemas. No sé si eso responde tu pregunta. Y planificamos en QS. Entonces, en la medida en la que podamos planificar problemas con un apetito en QS, creo que podemos ir acercándonos a resolver problemas no estructurados, que es un poco el desafío que traía hoy día.